Hola, muy buenas noches, soy CryptoBernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal. En este caso voy a hablar de Vault-Tec y les voy a mostrar cómo se hace un proceso de reclamo de los tokens y de staking. Es importantísimo estos dos pasos para poder participar en los dividendos del proyecto. Si no lo hacen, van a tener unos tokens que pues, se van a quedar sentados en su billetera o sentados en el proyecto esperando que ustedes los reclamen para que otros ganen plata y no ustedes. Les recuerdo, Vault-Tec, vamos a hacer un resumen rápido. Vault-Tec es un proyecto de diversificación de inversiones en diferentes proyectos DeFi. Y les recomiendo que vean los AMAs de que hace Pocket Aces, que es uno de los dueños del proyecto, o los que yo he hecho, que también les voy a poner un link en el video para que ustedes lo vean. Arranquemos entonces. Lo primero que tienen que hacer también es leer el white paper, meterse en el Discord. Acá está el link del Discord del proyecto, y importantísimo entender que ellos invierten y han invertido en iBots, han invertido en FlexIRA, que es otro proyecto también muy bueno, han invertido o están revisando Creative Wealth y no sé qué otros proyectos están ya invertidos. Es importante que lo miremos para actualizarnos, pero ese no es el caso de este video. Este video lo que quiero mostrarles es qué debo hacer o qué deben hacer ustedes, y les voy a mostrar mi paso para poder participar con los tokens que he comprado en el proyecto. Vamos a mover la imagen aquí a la izquierda, para que no interfiera en las operaciones. Entonces me paso acá al link de TokenSale. En TokenSale voy a poder ver que de los 250.000 tokens que había disponibles quedan solamente 92.500. Eso significa que se han vendido 247.500 tokens en estas semanas que lleva el proyecto. Llevamos, si no estoy mal, 6 semanas desde que arrancó el proyecto. Ahí va creciendo paso a paso, la rentabilidad ha sido buena y en mi caso he querido aumentar mi participación. Primero que todo, compré ayer acá utilizando el botón de buy. Cada token se compra con BUSD y se compra por $1 actualmente. Después va a crecer la tesorería y la tesorería va a hacer que estos tokens aumenten en valor. Les recuerdo que estos tokens no se negocian en otros exchanges, solamente en la página, y eso da más tranquilidad porque no hay especulación sobre el valor. Lo único que habría en este caso es ventas OTC para la gente que tenga afán y urgencia. Ponen el token a descuento. Hay algunos que los están vendiendo con prima, que en este momento no tiene lógica de venderlo con prima porque pues todavía hay tokens acá disponibles de 92.500 disponibles a $1 cada uno. Entonces lo que debo hacer para poder participar en las utilidades del proyecto es hacer un reclamo. Voy a buscar la operación, la que tengo disponible. Miren, estas son todas las semanas que han pasado. Estas son las que tengo disponibles y voy a hacer un claim tokens. Me abre mi Ravi y lo que voy a tener es siempre una billetera fría que les recomiendo que tengan. Si la quieren comprar, les voy a poner un link de referidos, de mi programa de referidos, en la descripción del video, para que por favor, si van a comprar, utilicen este link. Vamos a comprar acá, vamos a poner Begin Signing Process. Me va a aparecer la operación acá para aprobarla en mi billetera fría, en mi ledger, y vamos a aprobarla. Tarda un poquitico, no se demora nada. Listo, ya tengo los tokens disponibles para verlos y se demora un poquito en recibirlos. Entonces, como les digo, la transacción ya está completa. Ya voy a poder utilizar estos tokens, ya los voy a ver en mi billetera. Lo importante es ahora hacerles staking en el proyecto. Si ustedes van a ver en su billetera, van a encontrar este signo, pesos Vault, y si no lo encuentran, deben buscar la dirección del token para poderlo sumar a la billetera. Pero en este caso no es el objetivo del video, sino mostrarles los pasos que son importantísimos hacer. Si no lo hacen, van a perder la posibilidad de ganar dividendos durante esa semana. Acá están las opciones, está Stake y On-Stake. En este caso lo que quiero hacer es poner mis 98 que salen acá, lo máximo que tengo disponible, le pongo Max. Voy a poner Volts, y lo que me pide en este momento es Volt. Voy a poner Approve, me pide que apruebe la operación. Esto tiene una implicación, es porque no todos los valores están disponibles. Esto tiene unos límites que se han creado para proteger las monedas, las billeteras. Si yo le pongo que voy a probar esos 98, miren, esta billetera me va a decir Risk Exposure, tiene un par de controles que me ayudan
a no meterme en un proyecto que tenga problemas o que tenga algún susto. Voy a poner begin signing process. Nuevamente me va a pedir la autorización en el Ledger. La pruebo con un par de clics. Un momento, ya quedó aprobada. Y vamos a tener ya para hacer el depósito de estas monedas en mi stake. Si quisiera retirarlos, me paro acá en stake, en retirar el depósito, y ahí voy a poder retirar los que ya tengo, que si ustedes se dan cuenta eran 105 volts. Ahora lo que voy a hacer es depositar 98 para empezar a participar en el próximo epoch del proyecto. Pongo deposit. Voy a pedirme nuevamente una autorización. Si ustedes se dan cuenta, son transacciones que utilizando la billetera de Ravi son muy económicas. La anterior fue de 3 centavos la aprobación. Vamos a ver cuánto me pide acá. Acá les voy a dar un truco, que si ustedes no quieren pagar tanto, pueden ponerle acá 2 o 3 o 1, bajar este estándar a menos y se les va a bajar de 8 centavos a mucho menos, a 6, a 5 centavos de dólar. No creo que sea relevante en este momento, sobre todo que es una transacción muy económica de 8 centavos de dólar. Vamos a probarla nuevamente con el Ledger y vamos a ver. Ya les mostré que tenía 105 volts y ya tengo ahora 203 volts. Miren, esto es lo que tengo acumulado de esta semana de lo que no he retirado. En este momento mi pool share es de 0.1342 y me está diciendo que el proyecto me está dando 1 centavo de BUSD cada hora de acuerdo a mi participación en este epoch. Yo puedo también solicitar el reclamo de dividendos, los puedo poner acá, me giraría estos 95 centavos, creo que no vale la pena por ahora solicitarlos, pero por ahora ahí vamos bien. El otro tema que quiero recordarles para que ustedes sepan que se puede hacer es hacer acá el intercambio. Les voy a mostrar la página, el OTC. Hay una persona que quiere vender 506 volts y los pretende vender en 521. Esto es un poquito por encima del dólar, creo que no vale la pena hacerlo. Acá se ven todas las ofertas que se han realizado, todos los negocios que se han realizado, y miren, existió alguien que tenía 506 y los vendió en 581. No sé quién quiso comprarlos por encima del precio. Hubo una persona que los vendió por debajo de precio y el resto todos han sido al dólar o lo equivalente del dólar. Miren, esta es de $1.50. También pues yo creo que son prácticas para ensayar a ver cómo funciona el proyecto. No siendo más, los dejo y les recuerdo que soy un inversionista más en este estilo de proyectos DeFi, en este universo. No soy un asesor financiero, no estoy acá para promover este estilo de proyectos y en el caso en el que lo haga, lo avisaré con anticipación. Por favor, denle like al video, suscríbanse al canal. Miren los links de referidos de sus youtubers, miren los links de referidos míos, que muchos participamos en este mundo, hacemos estos videos y queremos que nos retribuyan con algunos casos a algunos de estos links. Por ejemplo, el de Ledger, si lo compran, a mí me darán algunos dólares por el link de referidos y eso se llama affiliate marketing, que es muy normal en el mundo DeFi también lo es, en el mundo real lo es también. Un abrazote a todos, pasen muy buena noche y nos vemos en la próxima.